por participar en esa capacitación. Bueno, la idea de esa capacitación es un poquito hablar de denominación de origen. Y bueno, la capacitación la va a hacer la profesora Marta Kikazán, que es bueno, ingeniera química de la Universidad Nacional Colombia, magíster de la Universidad de La Habana y doctora de la Universidad Nacional de Colombia. Ella fue profesora eh, de la Universidad Nacional en Medellín, en Bogotá, por varios años. Fue también directora del ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Y bueno, también, bueno, es ingeniera química, pero su trabajo casi siempre ha trabajado con alimentos. Entonces, digamos, nos vas a hablar de esa temática el día de hoy. Y bueno, se tiene pregunta más, después claramente se hará un espacio de preguntas. Y entonces, bueno, profesora Marta Kikazán, ¿se quiere empezar? Ahí tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Marco por la invitación y gracias a todas las personas que están participando en esta presentación. La charla es sobre la denominación de origen como alternativa para generar valor en los productos colombianos. Esta denominación de origen es un sello, realmente es un sello de calidad. Entonces hay diferentes tipos de sellos de calidad. Hay muchos sellos de calidad, destacando ciertos atributos que se aprecian actualmente, tal como que sea un producto, por ejemplo, kosher, que es enfocado para personas hebreas, para judíos, que sea 100% natural, que sea vegano, etcétera. Generalmente se destacan, obviamente, atributos que son positivos. También se pueden destacar procesos como BPM o procesos o características del proceso, acciones que se han realizado en el proceso como la HACCP, o distintas certificaciones de cumplimiento de normas, mostrando que la organización tiene un sistema de gestión de la calidad enfocado desde distintos puntos de vista. Actualmente en Colombia y en muchos países, debido sobre todo a los problemas generados por los hábitos alimentarios, ya las entidades oficiales también están obligando a poner ciertos sellos, como el que está actualmente vigente en Colombia, que son unos sellos negativos o que dan idea de que el producto tiene atributos negativos, como que sea alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías. Bueno, ¿cuál es el objeto de un sello de calidad? Diferenciarlo frente a la competencia, aumentar la confianza y la seguridad frente al cliente, mejorar la imagen de la marca, reducción de costos de recursos y costos de errores, el control sobre los sistemas de gestión y el contexto de la organización, elección de proveedores calificados, cumplimiento de los procesos y requisitos normativos del producto y señalamiento oportuno de los riesgos y las oportunidades que se presentan. En realidad, todos están enfocados entonces a destacar atributos positivos y a destacar procesos efectivos de gestión. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, digamos, vamos a ver que el sello de denominación de origen debe tener una relación con la biodiversidad. Sin embargo, son muy pocos los productos colombianos que destacan como su atributo de calidad o de exclusividad la biodiversidad. A pesar de que Colombia es un país muy biodiverso, que tiene una gran riqueza de fuentes vegetales, animales, de ecosistemas, de culturas, etcétera, aunque hay muchas oportunidades, como lo vamos a ver, que es la intención de mostrar en esa charla, realmente hay pocos en camino a esa certificación o que al menos sepan que hay esa posibilidad de tener un sello relacionado con el origen. ¿Por qué Colombia es tan diversa? Sí, en cuanto al reino animal, el reino vegetal, obviamente las comunidades, por su origen, por su cultura y por sus hábitos. Hay un aspecto que es muy importante
que es la ubicación respecto al Sol. Colombia está en la zona ecuatorial y efectivamente la mayoría de países de alta biodiversidad se encuentran en la zona ecuatorial. Esto quiere decir que los rayos solares llegan casi perpendicularmente a Colombia. Pero ¿qué sucede? Ya si miramos un mapa de radiación solar, si miramos este mapa como el de Colombia, aunque todo el país está frente al Ecuador o frente al Sol, resulta que la radiación solar aquí está representada, los colores más hacia azul es de menor radiación y más hacia el rojo, amarillo, anaranjado, rojo es de mayor radiación. Sin embargo, esto no es homogéneo. Podemos ver, por ejemplo, en la costa Caribe que hay desde verde hasta rojo, es decir, desde selva, pasando por todos los colores hasta tener desierto. Muy diferente, aunque tenemos también un mar en la zona pacífica, la radiación solar es totalmente diferente y es más hacia baja radiación, que son hacia los azules y los verdes. También una zona muy grande, que es la zona amazónica, es verde de baja radiación. Y hay unas zonas pues que tienen de todo un poquito. Si lo comparamos con un mapa de México, pues es totalmente diferente y ya vemos que aquí se ven muchos colores, mientras que aquí todos son hacia el rojo y hacia el amarillo. Ya si nos acercamos más, o sea, si uno se va acercando a los mapas de radiación solar, entonces va viendo que hay muchas posibilidades y muchos tipos de intensidades de la radiación solar, dependiendo de dónde estemos. Entonces va a haber otros factores que influyen, que especialmente son los aspectos geográficos, los fenómenos geográficos que se encuentren en cada región. Aquí hay una zona, por ejemplo, en Boyacá, que es donde está Sogamoso, etcétera, que es una zona de altísima radiación solar respecto a los alrededores. Y así podríamos analizar distintos puntos. Entonces, la geografía, todo el sistema montañoso que existe es otra variable más, y como en realidad hay tanta variación en la altura, entonces aparece otro factor. La presencia del Mar Caribe, del Océano Pacífico y la presencia del Amazonas genera distintas corrientes de vientos que hace que el clima cambie en cada región, de manera que al final Colombia es como una colcha de retazos de distintos hábitats que me van a generar esa biodiversidad, de manera que se puede comprobar que es muy difícil encontrar ecosistemas iguales en distintas ubicaciones geográficas de Colombia. Entonces, ¿qué implica eso? Implica eso que en todas las regiones no van a ser iguales, inclusive dentro de una misma región puede haber mucha variación. Entonces tenemos la región Caribe, que tiene cierta vegetación, cierta cultura, ciertas aves, ciertas frutas, ciertas culturas, ciertos ancestros que lo van a diferenciar de la región amazónica, por ejemplo, donde todo es totalmente diferente. Entonces la variedad de aves, de frutas, de animales, de vegetales es totalmente diferente a la región de la Orinoquía, donde la cultura es diferente y todos los panoramas desde donde lo podamos analizar son muy distintos. Dentro de ellos, además, hay diferencias en la región pacífica, entonces vemos que también hay una gran biodiversidad bien, sí, que contrasta mucho con las otras zonas. Lo mismo en la región andina, entonces aparecen otras costumbres, otras aves, otras frutas, etcétera. Entonces, sabemos que hay mucha biodiversidad, pero ¿qué sabemos en cuanto al conocimiento que implica esta biodiversidad? Entonces vamos a ver dos aspectos, o sea, el conocimiento tiene dos formas diferentes, o sea, si vemos en el cerebro hay distintas formas de conocimiento. Uno es el conocimiento empírico y otro es el conocimiento científico. El conocimiento empírico, veamos primero, es uno que está basado en la experiencia, en la práctica, en la tradición, en la observación por los órganos de los sentidos, no es cuantificable, es instintivo, es local y particular.
Preferiblemente esto se da en las personas o en las zonas que están ubicados en el campo, es decir, donde hay más naturaleza, más biodiversidad, es donde se tiene una mayor concentración del conocimiento empírico. Mirando pues en la historia de los alimentos, pues se tiene, por ejemplo, un desarrollo que fue totalmente empírico, como fue la pertización, que fue un sistema de conservación de alimentos en la época de Napoleón, que surgió, pero quien lo inventó y lo estandarizó fue un cocinero, o sea, un cocinero que se dio cuenta que si empacaba los alimentos en un recipiente metálico, lo sellaba y luego lo sumergía en agua caliente, después al sacar ese alimento podría durar muchísimo tiempo y eso le sirvió pues a Napoleón para que no muriera su gente, pero era totalmente empírico porque en esa época no se conocía la microbiología, tratamientos térmicos, curvas de muerte térmica, etcétera. Nada de eso, fue un desarrollo totalmente empírico, sin embargo, de mucha utilidad que todavía en la actualidad se utiliza. Por el otro lado, el conocimiento científico, que es el que estamos haciendo en las universidades, ya es diferente, es una metodología rigurosa, basado todo en la objetividad, es decir, en lo que se pueda comprobar con la cuantificación de datos, haciendo un análisis de esos datos, unos indicadores de calidad, la verificación o la validación precisa. Entonces, quienes están estudiando en este momento un pregrado, un posgrado, un postdoctorado, está más en este lado, el lado del conocimiento científico. Y una muestra de conocimiento científico, aunque hace prácticamente 2 siglos, más de 2 siglos, fue la pasteurización con Pasteur. Pasteur sí descubrió la microbiología, se dio cuenta que si hacía un tratamiento térmico, morían los microorganismos, sacó curvas de muerte térmica, etcétera, y se pudo, desde aquí fue la raíz de todo el desarrollo de tratamientos térmicos ya cuantificables que todavía se aplican. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hay una población en las ciudades haciendo o adquiriendo este conocimiento y hay otra población en el campo con este conocimiento. Este viene de hace muchos años, mientras que este se está adquiriendo. Entonces, en cuanto a la UNAD, la Universidad a Distancia, ¿qué importancia yo veo? Que está conectando estos dos, es decir, quien está en la ciudad debe ir acercándose a lo del campo, es decir, porque aquí hay una gran cantidad de conocimiento, se adquiere el conocimiento científico, pero se necesita conocer, llegar al conocimiento empírico. Y quienes tienen este conocimiento empírico, porque están en el campo, que no pueden vivir en la ciudad, por medio de la universidad se están acercando al conocimiento científico. Esto, no sé, aunque ustedes no lo valoren, es de una importancia grandísima, porque, por ejemplo, en la Universidad Nacional, más que todo, nos quedamos con el conocimiento súper científico, pero hay muchas cosas que nunca, así tengamos el doctorado, el postdoctorado, la podríamos sacar como la tienen en el campo muchos campesinos. Entonces, la integración de estos dos conocimientos es lo que yo creo que nos va a permitir hacer que sea reconocida la biodiversidad como una de las fortalezas de Colombia, porque realmente en cuanto a alimentos, en cuanto a culturas, es muy poquito lo que tenemos como emblemático con base en la biodiversidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que sigamos teniendo este conocimiento científico, el conocimiento ancestral, que unamos esas dos, las verdades, con las creencias que se puedan comprobar para generar un conocimiento más complejo, y esto nos va a permitir generar valor a todos nuestros recursos, generar desarrollo y progreso, pero tiene que ser de una manera integrada. Entonces, la biodiversidad, que nosotros pues somos orgullosos de nuestra biodiversidad, pero la biodiversidad es como una herramienta, yo digo, de doble filo. ¿Qué ventajas tenemos por tener tanta biodiversidad? Muchas variedades de productos. Efectivamente, Colombia es en flores, en plantas, en animales, en orquídeas, etcétera, de los países más ricos en productos. Entonces, hay muchas posibilidades de desarrollo agroindustrial, posibilidades,
con base en esos productos. Y hay muchísimo conocimiento empírico ancestral. O sea, en el campo tenemos mucho conocimiento que viene de los indígenas, de nuestros abuelos, etcétera, de todas las poblaciones que tienen conocimiento de esa biodiversidad. Sin embargo, este conocimiento muy poco lo valoramos. ¿Qué desventajas tiene la biodiversidad? Porque uno dice, sí, la biodiversidad es un recurso muy bueno, pero realmente en algunas ocasiones es una desventaja. ¿Por qué es una desventaja? Porque hay muchas cosas, pero hay poquito de cada cosa. Sí, hay pocas cantidades de cada variedad. Hay mucha heterogeneidad para industrializar. Entonces, si tenemos, por decir algo, piñas, hay piñas de todos los tamaños, sabores, texturas, colores, acidez, de manera que si yo quiero industrializar la piña es muy complicado, porque no voy a tener rodajas exactas, no voy a tener sabores parecidos, texturas parecidas. Entonces, es muy difícil industrializar cuando tenemos muchas cosas de a poquiticos. ¿Cuál es la otra cosa? Que tenemos poco conocimiento científico, realmente apenas está comenzando a dar los primeros pasos en cuanto al conocimiento que generamos en las universidades respecto a esa biodiversidad. Es muy poco. Entonces, fíjense que aquí tenemos poco conocimiento científico y aquí tenemos mucho conocimiento empírico. Este conocimiento empírico tiende a desaparecer porque se mueren nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, ¿sí? Y este conocimiento está aumentando. Entonces tenemos que este tiende a desaparecer y este tiende a aumentar. Hay muchas posibilidades, una desventaja de la biodiversidad es que hay muchas posibilidades de contaminación biológica, precisamente por la misma biodiversidad. Entonces tenemos muchas plagas, tenemos muchos microorganismos contaminantes que a la hora de industrializar o a la hora de ofrecerlo como un alimento, pues tenemos varios riesgos que debemos ser conscientes de ellos. Y hay, por lo tanto, también, debido a las pocas cantidades, hay una oferta limitada de productos. En cuanto al origen, entonces vamos a entrar ya a lo que es la denominación de origen. Uno de los productos destacados de Colombia en cuanto a su origen es café de Colombia. Es decir, Colombia se conoce por el café. Tengamos en cuenta que el café no es un producto originario de Colombia. Colombia, el café viene de Etiopía, del África. O sea, el café no tiene realmente nada que ver con Colombia en cuanto a su origen propio. Fue un producto traído por los españoles. Sin embargo, ese producto que fue traído se destaca en el mundo como emblema de Colombia. Entonces, ¿qué es una denominación de origen? Es un signo distintivo, es un sello de calidad geográfico, botánico, animal o cultural, constituido por la denominación de un país, de una región, de un lugar determinado, de un árbol, de un animal. Generalmente se refiere a una zona geográfica específica. Es utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características sean exclusive o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos. La producción, transformación y elaboración que se realiza en la zona geográfica es delimitada. Bueno, entonces, por ejemplo, Café de Colombia, la denominación de Café de Colombia se inició y se hizo fortaleza fue en la zona cafetera, que la tenemos bien delimitada en Colombia, después se fue ampliando, pero realmente comenzó con los 3 departamentos cafeteros colombianos. ¿Qué pasa? Que un origen geográfico concreto me indica cualidades, características o una reputación derivadas principalmente de su lugar de origen. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy viendo en la costa, yo he visto que hay una cosa que llaman salpicón de pescado, que se acompaña con unos patacones de cierta especie de plátano, ¿sí? Entonces, fíjense que este producto, que nos parece muy simple, es una cosa bastante completa, bastante compleja en cuanto a su origen y podríamos decir que podría ser emblemático de alguna zona donde se produce por lo especial. Aquí hay otro que es lo que se conoce, esto es más en Santa Marta, el cayeye, que es una
variedad de plátano acompañado con queso costeño. Entonces, estos productos tienen relación con el origen. Y si vemos la arepa de huevo, pues la arepa de huevo no decimos arepa de huevo pastusa, arepa de huevo del Caquetá. Esto tiene relación con el Caribe, no tiene relación con el Pacífico, sino con el Caribe. Entonces vamos viendo que hay una cantidad de cosas en las que tenemos conocimiento empírico. Quienes fabrican esto no son los grandes ingenieros de alimentos, tienen ese conocimiento y hay muy poco conocimiento científico sobre estos productos. Esto, digamos, es solo como un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver por las solas imágenes, podemos ver quién lo hace, cómo lo presenta, ¿sí? Entonces hay aquí qué tipo de conocimiento, es un conocimiento empírico muy grande involucrado, es un conocimiento ancestral, tradicional, pero muy poco conocimiento científico que esté aplicado a estos alimentos. Por ejemplo, vemos que en las playas se vende este cóctel de camarones, pero se generan muchas intoxicaciones, en unas partes sí, en otras partes no, entonces va cogiendo fama la persona con la que no se le intoxican las personas. Entonces, hay mucho conocimiento ancestral, pero poco conocimiento científico. Entonces, esa denominación de origen o ese sello que me dice este producto es exclusivo de esta región, tiene unas características asociadas con las personas y con cierta zona geográfica, es emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este es el logo que se utiliza para diferenciar estos productos. Puede ser un alimento o cualquier otro tipo de producto, pero es un proceso bastante complejo para llegar a la denominación de origen. Sin embargo, pues si fuéramos conscientes, podríamos iniciar una cantidad de trabajos encaminados a lograr la denominación de origen. Así no se consiga formalmente, si se tenga realmente. Bueno, como les decía, entonces un nombre, una expresión, una imagen o un signo que evoca un país, una localidad o un lugar determinado. Entonces, por ejemplo, es muy común oír en Santander, en el norte de Santander, cebollas o cañeras, cebolla o cañera. Pues es una cebolla que allá la conocen, la saben cultivar, la saben preparar, de manera que ya se conoce ese producto. De hecho, está asociado con el origen, aunque formalmente y científicamente hay muy poco conocimiento que me permita, como decir, que estandarizar la cebolla o cañera debe ser así, reconocida de tal forma. ¿Qué tipo de productos están involucrados? Entonces, pueden ser cualquier tipo de producto realmente. Entonces, productos agrícolas como la carne fresca o procesada, lácteos, miel, aceites y grasas, frutas, hierbas, vegetales, tubérculos, especies. Entonces podemos, por ejemplo, en hierbas, tenemos una hierba que es muy importante, que es el pronto alivio. El pronto alivio, pues, si le preguntamos a una abuelita, sabe decirnos exactamente, pero en cuanto a investigaciones son muy poquitas, que hasta apenas están comenzando a hacer de cuál es esa hierba, qué hace y cómo se identifica con cierta región o con ciertas características. Hay muchos alimentos ya procesados, bebidas, productos fermentados, postres, extractos de plantas, cervezas, pastas, panes, arepas, repostería. Entonces, por ejemplo, se tiene el suero costeño. El suero costeño, que es conocido en la costa, que se preparan muy artesanalmente, uno lo ve en las carreteras, pero en Bogotá es prácticamente imposible, muy difícil conseguir un suero costeño con unas características de inocuidad y de características y de propiedades sensoriales como las que se sabe que debe tener el suero costeño. Y otros productos como aceites esenciales, también flores y plantas, lana, fibras, prendas de vestir, utensilios de hogar, adornos, etc. Y hay actualmente un énfasis en lo que son vinos y licores, bebidas fermentadas, porque hay muchos que están asociados con su origen, ya sea en las materias primas que se utilizan o en los procesos
empleados. Por ejemplo, hace poco ya se reconoció, aunque no tiene la denominación de origen, pero sí se reconoció el biche, que el biche es un destilado, si es como decir un aguardiente de contrabando, es un destilado que se produce en la zona del valle, en la zona pacífico, y la gente ancestralmente la ha combinado con hierbas, con ciertos vegetales, se les dan ciertos sabores, características, y las personas que tienen mayor conocimiento ancestral le dan algunos atributos nutracéuticos, es decir, que se pueden comportar casi como un medicamento. Pero ya tiene al menos un reconocimiento y ya se produce formalmente ese biche, que antes era realmente lo que llamamos un aguardiente de contrabando. En Europa se tienen esas indicaciones geográficas hace muchos años, en el que los productos se hacen relación con cierta zona, con cierta región de cada uno de los países. Entonces vemos que hasta hace unos 5 años había casi 800 denominaciones de origen, y países como España, Francia, Italia y Portugal son los que más productos tienen, porque también son los países con más biodiversidad también dentro de Europa. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, los requisitos para llegar a una denominación de origen es que tenga un origen específico para poder darle una identificación geográfica, es decir, que lo pueda identificar con una cultura de una región, con un sitio especial, y que sus características se deban a las condiciones ambientales de la zona o a las personas que habitan esa zona. De haber un vínculo con esa zona, pero también el producto debe tener ciertas calidades o cualidades específicas que permiten diferenciarlo de los otros. Yo digo queso costeño. El queso costeño, el que sabe de queso costeño, podría decir de manera empírica cuáles son las características, los estándares de calidad que debe tener un queso para que de verdad se considere como queso costeño. Bueno, ¿cuál es la utilidad de una denominación de origen? Entonces, protege los ingresos, porque los productos se van cualificando. Entonces, se tiene el conocimiento ancestral, pero con el conocimiento científico se le van dando ciertas características que van mejorando el precio de estos productos y estandarizándolos. Entonces, se fortalece la parte económica, ambientalmente. Entonces, se van involucrando técnicas en que el producto sea más sustentable, no se queme tanta leña, no se gaste tanta agua, etcétera. Es una oportunidad laboral en esto. Entonces, generalmente se promueve la formación de asociaciones, porque como son hechos de una manera artesanal, si las personas que producen ese bien o ese servicio se unen, van a ser más fuertes y van a poder lograr un reconocimiento de ese producto que elaboran, como se hizo hace poco o en el 2017 con el bocadillo veleño. Es decir, todas las asociaciones y fábricas de bocadillo veleño, no solo en Vélez, Santander, sino en toda la región de Santander y de Boyacá, se unieron, y actualmente son como 80 empresas más o menos que tienen la denominación, esa sí ya tiene denominación de origen, de bocadillo veleño. Socialmente, ¿qué pasa? Que en esta denominación de origen casi siempre los productores son familias. Entonces el beneficio va a ir revertir directamente a las familias, muy diferente a lo que es la minería u otro tipo de negocios. Y se posicionan estos productos porque finalmente ya se le da una imagen. Entonces ya entran aquí artistas, diseñadores de imagen de producto a mejorar, además de que el producto ya es bueno, se le mejora la imagen, y esto permite posicionarlo mejor comercialmente y obviamente el precio. Entonces se hace también presentaciones en las cuales la persona pueda venderlo más fácilmente a distintos tipos de clientes, sean turistas, sean amas de casa, sean trabajadores, etc. Bueno.
Los sellos de origen tienen una gran efectividad en Europa y actualmente en el Japón. ¿Qué pasa en el Japón? Que en el Japón, a raíz del tsunami que hubo hace 10 o 11 años, las plantas nucleares, ustedes saben que se salieron, una planta nuclear, se salió, la planta de Fukushima se salió de control, de manera que hubo radiación, hay mucha radiación en las aguas, en el suelo japonés, de manera que los productos agrícolas están contaminados con esa radiación. Entonces, ¿qué ha hecho Japón? Ya se ha comprobado, por ejemplo, que hasta en la leche materna está contaminada con radiación, ¿sí? Radioactiva, pues. Entonces, tratan de que sus alimentos no sean japoneses, ni sean chinos, ni de los países vecinos, sino que sean de países donde no haya tanta industrialización. Entonces, ellos están dispuestos a pagar por ese tipo de productos en los que se sepa cuál es el origen, de dónde viene. Esto se ha demostrado en estudios que se han hecho de mercado que el 43% de los consumidores europeos están dispuestos a pagar un extra del 10% por productos con denominación de origen. El 8% de los consumidores europeos están dispuestos a pagar un extra ya del 20% por productos con esa denominación. El 3% de los consumidores europeos están dispuestos a pagar un extra del 30% por productos diferenciados. Y en Colombia también hay personas, esto no se ha cuantificado, cuánto están dispuestos a pagar más por saber que es un producto auténtico y que está representando a una comunidad y que es emblema de la biodiversidad. Y los colombianos en el exterior, que es un número bastante grande de personas, siempre están esperando lo que ellos recuerdan que les gustaba cuando vivían en Colombia. Entonces hay una cantidad de productos que podrían, si se mejoran técnicamente, podrían constituir una alternativa para la comunidad de colombianos en el exterior. Y en realidad se ha visto que esta denominación de origen también es una reacción en contra de la globalización, es decir, ya cuando uno va a un supermercado, no importa de dónde sea, le parece que está en el mismo, o sea, uno no sabe en qué país está cuando entra a un supermercado. Entonces están buscando productos que de verdad sí permitan diferenciar un país del otro, que tiene que ser pues las cosas propias. Bueno, el caso de Café de Colombia, que le voy a mostrar aquí rápidamente, pues es el más emblemático, el de Café de Colombia, que lleva más de 100 años realmente trabajándose y que fue planeado casi que desde que se fundó la Federación de Cafeteros, porque se dejaba un cierto porcentaje muy pequeño, pero se dejaba de las ventas de café al exterior, se dejaba un porcentaje para lo que era investigación y desarrollo y poder ir formalizando el café y conociendo más sobre sus atributos de calidad. Entonces ellos también delimitaron la zona geográfica, caracterizaron el producto para establecer vínculos entre la calidad y el origen. Aseguraron la sostenibilidad de la demanda, porque ya se tenían, digamos, clientes en el exterior, para demostrar la legitimidad de la decisión de los productores y implementar la estrategia, asegurar su defensa y una comunicación efectiva en cuanto al origen. Entonces, ¿qué fue necesario? Hacer un montón de investigaciones. Entonces, se tenía ya la producción, o sea, la parte tecnológica se tenía, pero se hizo una investigación sobre cuáles eran las características del café que efectivamente hacía, sin proponerse mucho, que el café de Colombia se distinguiera en el exterior. Los precios anteriormente eran iguales, pero cuando Colombia logró esto de tener ya su denominación de origen, Café de Colombia, el precio aumentó. Entonces se hicieron estudios para establecer el vínculo entre la calidad y el origen geográfico. O sea, era necesario demostrar que esas características son debidas a que es de Colombia, que el café así se produzca con una técnica muy parecida, no va a dar los mismos atributos de calidad. Se coordinaron las actividades de campo con los productores y los comités de cafeteros de cada región. Se hicieron todos los estudios de clima, las variaciones
¿Y qué se hizo también? Entonces, con todos los atributos que se habían estudiado en Colombia, Colombia también estudió los mismos atributos de otros cafés, de otros países que se destacan como exportadores de café. Y con esas propiedades se hizo lo que se llama un estudio multivariado, es decir, aquí en un gráfico especial de estadística multivariada, cada uno de estos punticos me está representando una muestra. Las muestras no son exactamente igual, pero se van agrupando dependiendo de su procedencia. Entonces se veía que efectivamente en Brasil se diferencia de Colombia, se diferencia de Guatemala, de Costa Rica, y que Colombia, además de sus características solamente físico-químicas, también se distinguía por sus características sensoriales. Entonces fue posible demostrar científicamente cómo el café producido en Colombia tenía unos atributos que lo permitían separar o diferenciar completamente de los otros cafés que llegaban pues a otros países del exterior. Actualmente, ¿qué pasa? O ya en los últimos años, en los últimos 10 años, que se vio, que se comenzó a ver? Se comenzó a ver que dentro del café de Colombia había ciertos cafés que se distinguían, es decir, todo el café de Colombia tiene como unos perfiles que lo permiten agrupar, pero dentro de eso era posible separar unos con unas características especiales muy diferentes a las del otro, es decir, todos suelen siendo buenos, pero con las características diferentes, haciendo un estudio más detallado. Entonces, se estudiaron esos cafés. Aquí tenemos lo mismo, cada punto aquí en una gráfica multivariada me representa una muestra de café. Se estudiaron muchas muestras de café de distintas procedencias y que se encontró para los que se veía que eran diferentes, que si yo analizaba el del Tolima, producido con cierta tecnología, me daban no exactamente iguales, pero esto que es, digamos, como representados con una combinación lineal de todas sus propiedades, se agrupaban, pero muy diferentes a las de Nariño, a las de Cauca o las del Huila. Entonces, analizando todos los atributos se podían diferenciar y también por el análisis sensorial se diferencian apreciablemente. Entonces surgió lo que se llaman cafés especiales de Colombia. Entonces, los cafés especiales no se producen en grandes cantidades, se producen en cantidades más pequeñas, inclusive algunos vienen de una cierta finca, porque ya después, dentro de Café Huila, por ejemplo, es posible separar fincas o zonas especiales con una calidad superior, y así en cada región. Entonces, yo puedo ir agrupando dentro de cada región cafés con ciertas características y darles el precio de acuerdo a esas características. Entonces se tiene todo lo de cafés especiales. Estos cafés especiales, entonces Colombia ya no los exporta revuelto con todo el café con denominación Café de Colombia, sino que estos ya vienen con unas denominaciones más refinadas, digamos, y con unos precios obviamente superiores. Entonces, ya con estudios complejos de varias propiedades de análisis multivariado se pudieron separar café Nariño, café Huila, café Santander, café Tolima, café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y hay un café especial, por ejemplo, dentro de Santander, que es el café Mesa de los Santos, que ha ganado concursos mundiales, donde el precio actual es de más o menos 220.000 pesos el kilo de café Mesa de los Santos, respecto al café Sello Rojo, que vale 35.000 pesos el kilogramo. Entonces, solamente por el origen, tiene unos atributos que permiten darle ese reconocimiento. Obviamente, no se produce en las mismas proporciones que se produce café Sello Rojo, pero sí es un café exclusivo. Bueno, así de la misma manera, entonces han ido refinando. Se tiene café de Cauca con denominación de origen regional, y dentro de café Cauca existen distintas marcas con distintos como subsellos que permiten que tengan un mayor reconocimiento y un mejor precio. Entonces se tienen cafés exquisitos del Cauca o del Huila, que son totalmente diferentes, pero que están separados por su origen.
Entonces, ¿qué ha sucedido? Que se tenía un precio estándar de café de Colombia, pero al tenerle ya, digamos, como estandarizados sus atributos exclusivos, el precio aumenta y la demanda también aumenta, porque las cantidades que se producen no son tan grandes, pero sí son productos muy apreciados. Entonces, esto era cuando tenía simplemente café de Colombia, y aquí cuando ya se tienen unas denominaciones más específicas. Bueno, entonces se tiene ya la Superintendencia de Industria y Comercio ha dado distintas denominaciones de origen. Por ejemplo, hay un arroz exclusivo de Ibagué, lo que decía café de Colombia, café del Cauca, café Nariño, café Huila, café Santander, café Tolima, café de la Sierra Nevada. La cholupa, por ejemplo, para frutas, la chulupa del Huila, que es una fruta que sus atributos son debido a que son cultivadas en el Huila, el queso del Caquetá, que es un queso, aunque es un queso de pasta hilada, se produce con cierto proceso y en cierto ambiente que le da unas características que se relacionan con el departamento de Caquetá, el queso Paipa, que es un queso madurado también, el ecosistema de Paipa le da cierta flora microbiana que hace que este queso tenga unas características especiales que no son iguales a queso producido en otra zona. Las achiras del Huila, la achira es una raíz con la que se hacen esos productos que son ancestrales, pero que ya tienen el reconocimiento, los claveles que cultivaban las abuelitas, esto se fue refinando hasta que se tiene la denominación clavel de Colombia, los crisantemos, la rosa de Colombia, que es un producto de exportación muy importante, y también puede ser para prendas, como les decía, por ejemplo, el café de Suaza, que es en el Huila, es de cierta fibra y con cierto tipo de tejido. El reconocimiento al café, al sombrero volteado, que es de una cultura, de la cultura zenú, originalmente de Córdoba, pero que también se consigue en otras zonas de la costa caribe. El de Sandoná, que es en Nariño, es hecho con otro tipo de tejido totalmente diferente. El aguadeño, que es de la zona cafetera. Los tejidos, por ejemplo, los tejidos de San Jacinto ya tienen su denominación de origen porque se hace con ciertas fibras, con cierta técnica, por cierto tipo de personas. La guayú, que es de la Guajira, la cestería del rollo de las guacamayas, que es una forma de hacer cestas en cierta región de Boyacá. La loza, la cerámica de Carmen de Viboral, que también es por un desarrollo ancestral, que luego se fue, por ejemplo, en el Carmen de Viboral, esto se mejoró porque inicialmente era hecha con algunos productos que tenían plomo y se fue mejorando hasta que ya tiene una certificación sin plomo. Ahora, ya voy a mostrar de la experiencia que se tiene en la Universidad Nacional, pues aquí participaron muchas personas, muchas entidades, pues que no menciono pues por cuestión de tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Que Colombia teniendo tanta vegetal, tantas plantas de diferente naturaleza, ¿sí? Distintas especies de abejas, más de 100 especies de abejas, pues lápiz melífera, pero hay otras 100 especies. Nosotros se conocía la miel como algo como muy estándar, ¿sí? Entonces era una botella, sí, que dice miel, pero que todo sabe más o menos lo mismo, que no distinguimos una falsa de una original, pero toda la miel más o menos igual, un término genérico. A diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en Italia, donde en cierta región, se llama la Lunigiana, hay unas mieles especiales. Esto fue también reconocido inicialmente por los mismos campesinos y luego con la ayuda de las universidades se estandarizó. Entonces hay una miel que es muy exquisita, clara, muy suave, y hay otra que es un sabor muy fuerte con tonos amargos. Una es de acacia y la otra es de castaña. Entonces, estos productores de miel se fueron organizando, se abordó el conocimiento científico con la participación de las universidades haciendo todos los análisis y se hizo una organización empresarial, es decir, se conformaron las asociaciones de productores y se hizo todo el trámite para tener productos estandarizados y luego optar a la denominación de origen, de manera que actualmente es una de las mieles más reconocidas
el kilo de esta miel vale 40 euros, que son 160.000 pesos el kilo, respecto a una miel común sin clasificar que vale más o menos 45.000 pesos el kilo. Y representa pues una región especial de Italia, es una miel emblemática de Italia. Así en Europa pues se tienen distintas mieles y uno piensa pues la miel pues algo como tan sencillo, pero realmente es un emblema de la biodiversidad que se tenga en cada región. Entonces se tienen mieles españolas, pero resulta que la miel de la Alcarria es distinta a la de Granada, es distinta a la de Galicia, etc. En Francia también se tienen mieles emblemáticas y o en Portugal mieles que representan cierta montaña, es miel de tal monte, esa es una miel especial, o mieles que vienen de, por ejemplo, esta que viene del abeto. Entonces, el hecho de ser que se ha comprobado que viene de tal especie de abeto, entonces da una denominación de origen especial. Entonces, en Colombia, con base en todo esto, una de las estrategias que se tuvo para fortalecer la cadena productiva fue una alianza que se inició entre la universidad, la empresa y el Estado, la Universidad Nacional, las empresas de productores, el Estado, MinCiencias y Ministerio de Agricultura y algunas entidades internacionales que dieron apoyo para que se trabajara toda esta parte empírica, como reconocerla y tratar de encontrar las diferencias ya con análisis y con pruebas científicas. En el camino a lograr la denominación de origen, no se tiene denominación de origen, pero se tienen logros ya bastante importantes. Entonces, se muestrearon mieles de Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Santander. Y se hicieron, bueno, cantidad de análisis en el laboratorio y se recopiló conocimiento empírico de los productores. Entonces, ¿qué sucedió en resumen? Esto también con un análisis multivariado, es decir, donde aquí tenemos en cada punto se representan mieles, o sea, como una combinación lineal de las propiedades de esas mieles y que se tiene a grandes rasgos. Entonces se encontró, estas rojas son las de la Sierra Nevada de Santa Marta, esas están agrupadas como muy cerca una de la otra, quiere decir que esas mieles son muy parecidas. Mientras que en Santander están agrupadas, pero hay una gran variedad porque están separados, sin embargo, se pueden separar de las de Cundinamarca y Boyacá y son muy distintas de las de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con Cundinamarca y Boyacá, ¿qué pasó? Que las dos se sobreponen, es decir, aunque políticamente son dos departamentos diferentes, biológicamente lo que se produce en Boyacá y en Cundinamarca es muy parecido. Hay algunas que no están en los dos espacios, digamos, pero hay muchas que coinciden y que yo no puedo diferenciar si es de Cundinamarca o de Boyacá. Entonces, este fue un hallazgo muy importante porque permitió que al menos aquí la miel de la Sierra Nevada de Santa Marta ya se pudiera agrupar y en la actualidad pues ya se tiene comercializada como miel de la Sierra. ¿Qué otra característica tiene también esta miel de la Sierra? Esta miel es producida en los cafetales que son orgánicos. Entonces, en este sello, que como les digo, todavía no tiene reconocimiento de la superintendencia, pero sí ya lo tiene real en el comercio, hay una miel que se llama miel de cafetal orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se vende en Boyacá y que ya algunas empresas lo comercializan. Entonces, fíjense que el conocimiento que era empírico al comienzo se fue estandarizando y se fue convirtiendo también en conocimiento científico que se publicó, pero que tiene una relación con la realidad y es que estos productos pues tengan unos precios mejores. Y se fue combinando también con la parte ya artística, el diseño de los empaques, etcétera, porque se vio que esas mieles tan caras pues no se pueden vender en un empaque muy grande, sino que se venden en empaques más pequeños, entonces aparecieron ya distintos diseños. Entonces, por ejemplo, esto es un frasquito de 38 gramos, vale 3.000 pesos, entonces sea barata, pero resulta que al hacer el estudio, pues la cuenta por kilo realmente vale 78.000 pesos el kilo, mientras que si la miel no se clasifica, el precio es muy bajo, se venden
a precios de 35.000 pesos el kilo. Pero ya una miel de esta se vende en 35.000 pesos, pero 450 gramos. Entonces se ve que esto le mejoró la presentación, la calidad, porque esto fue acompañado de un programa de BPM, etcétera, para efectivamente mejorar los atributos de calidad para la comercialización. Entonces se tiene esa miel de la sierra donde ya se comercializa. Obviamente fue necesario pues estudiar una cantidad de características y demostrar que sí se puede diferenciar. Bueno, aquí hay otra cosa importante que es cómo se hizo para, digamos, lo que le decía, esto es solo de Apis mellifera en Colombia, pues aquí están agrupadas, y estas son las otras, que es de una abeja sin aguijón. Entonces, donde vemos que solo con la de miel de Apis mellifera se encuentran características especiales, pero con las de las otras hay todo un mundo por descubrir todavía. Bueno, en ese mismo estudio, entonces, una miel de roble, entonces los mismos campesinos empezaron a decirnos que había una miel que se producía en cierta época del año del roble, que hay un roble en las zonas precisamente donde hay carbón, entonces este roble ha sido muy talado en las zonas mineras, pero en cierta época del año ese roble le aparecen unos pelitos y en esos pelitos sale la savia del árbol y de ahí se pegan las abejas y de ahí producen la miel, y esa miel, como no es de flores, se llama azulmielato, pero es exquisito y se diferencia de cualquier otra miel. Entonces, estas mieles empezaron a no revolverse con todas, porque al revolverlas, pues es como una mezcla de características en que no se puede diferenciar nada. Entonces, esta miel, ya con estudios que se hicieron en la universidad, se logró estandarizar, conocer sus propiedades, separarla, asociarla con un ecosistema que es este roble, pero con toda la flora y la fauna asociada a ese roble. Además, frenar de alguna manera o tener una herramienta para frenar la tala de este roble que se produce en las zonas donde está el roble, que coincide con donde hay minas de carbón. Entonces se ha talado muchísimo. Bueno, se han organizado las comunidades, entonces ya aplican las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, y obviamente se tiene todo el conocimiento científico formal que me permite decir que es una miel de bosques de roble. Y como vemos, ya se tienen unas presentaciones que son muy distintas a la que se tenía antes en una botella de aguardiente revuelta con todas las demás mieles. Bueno. Entonces aquí se tiene uno de los pioneros del mielato de roble y distintas presentaciones que se le dan, pero ya con unos diseños especiales que permite que tengan unos precios en que el kilogramo ya vale 75.000 pesos, dependiendo de cómo las presentaciones, pero ahí podemos ver distintos diseños. Ahora, hay otras. ¿Qué sucede? Que en todo este proceso de estudiar las mieles de Santander, Cundinamarca, Boyacá y las sierras, nos demoramos más o menos 8 años y se estandarizaron los métodos de medir sus propiedades. Pero entonces en el año 2018, con una empresa que tuvo un proyecto también financiado por MinCiencia, se hizo todo lo contrario, es decir, vamos a comenzar por el conocimiento empírico, y ese conocimiento empírico lo vamos a tratar de estandarizar con pruebas científicas. Entonces se hizo un concurso, pero entre los apicultores, para que ellos presentaran sus mieles y las describieran. Uno de los requisitos era que debería poderla distinguir por sabor, por aroma, por color, por todas sus características que se pueden detectar con los órganos de los sentidos y poderlas diferenciar. Entonces, bueno, se hizo esa convocatoria y ya en la empresa se hacía, digamos, como la medición de las propiedades formales de esa miel, pero el apicultor era el que describía todos los atributos de su miel. Entonces fuimos del conocimiento empírico al científico. Entonces imagínense que con solo eso, voy a pasar esto derecho,
Con solo eso se lograron detectar 115 mieles diferentes de Colombia, es decir, todas completamente diferentes, asociadas a un origen botánico o geográfico que era dado por el mismo apicultor, porque el mismo apicultor decía, es que esta miel es de acacia, esta miel es de mangle rojo, etcétera. Entonces, antes que teníamos la idea de que las mieles todas eran iguales, encontramos mieles desde casi transparentes, muy claras, hasta mieles casi negras, pasando por toda la gama que ustedes se puedan imaginar. Entonces, se tiene, por ejemplo, mieles de acacia, o sea, del mismo origen botánico, pero dependiendo del lugar geográfico, son diferentes. Estas mieles ya están valorizadas, tenían problemas de calidad porque los frascos se estallaban, pero ya aplicando buenas prácticas, pues simplemente se estandarizó el proceso y se logró valorizar esta miel. En Santander, que habíamos dicho que teníamos mucha variabilidad, pero lo decíamos simplemente con base en estos resultados, pero por más que nosotros nos quedemos aquí estudiando en la universidad, no habríamos encontrado lo que encontramos con la información que dieron los apicultores. Es una cantidad de mieles de Santander. Santander tiene algo especial que le da una gran diversidad a sus mieles, que representa pues la diversidad vegetal de la región, con todos los colores, olores, sabores, de manera que ya la miel tiene cada una unos atributos especiales que permiten diferenciarla muy fácilmente de una miel falsa, ¿sí? O sea, nada que ver con una miel falsa. Se identificó una miel muy importante, emblemática del páramo de Santurbán. Ustedes saben, el páramo de Santurbán tiene actualmente pues, problemas por la minería. Entonces se tiene una miel emblemática del páramo que me representa la flora del páramo. Había unas mieles producidas por un mangle, es un mangle rojo que se produce en las zonas de manglar, que son zonas en que se mezcla agua salada con agua dulce. Este mangle, imagínense que está en vía de extinción porque la gente lo utiliza es para leña, para las estufas. Y con este mangle se producen unas mieles muy especiales y tienen la característica de que son un poco saladas por el mismo origen, entonces tienen unos sabores salados. Y dependiendo del mangle o de la zona de manglar, cambian. Aquí se tiene, por ejemplo, una que es de San Andrés, otra que es de Córdoba y otra que es de la zona de Tumaco. Son mieles muy diferentes. Mieles de Montes de María, que se pudieron identificar ahí, que ya se fueron separando. Unas mieles de páramo, que son pues exquisitas y que se asocian y el sabor es exclusivo del páramo. No toda de todos los páramos es el mismo perfil, pero sí son parecidas. Y ya hay empresas que han sacado estas se han ya por distintas empresas, miel de bosque andino, miel de bosque húmedo, miel de bosque seco. ¿Por qué? Ya se acostumbraron a mirar las mieles separadamente, dependiendo del origen geográfico, sin mezclarlas unas con otras, y si se conoce más del origen floral, pues con mayor razón hay que evitar la mezcla con otras mieles. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que estas mieles bueno, aquí voy a mostrar esto. Esto es, imagínense que la miel más cara de Francia es una miel que se llama de la ópera. Entonces resulta que a un señor se le ocurrió poner colmenas en el teatro de la ópera de París. Y esa miel, por ser producida en el techo del teatro de la ópera, tiene un precio exorbitante que es de 600.000 pesos el kilo. O sea, lo que tiene de especial es que es producida en el techo del teatro de la ópera. Pues en Colombia no tenemos ni un teatro de la ópera, pero sí tenemos unos ecosistemas muy especiales que nos permiten asociar los productos a ese ecosistema. Aquí pues he tratado el tema de la miel porque, digamos, el néctar me representa las flores que hay en los lugares. Entonces, a partir de eso y de esa miel se han ido desarrollando otros productos como son los vinos de la miel, que se llaman hidromiel. Entonces, vinos que son asociados al origen geográfico y al origen botánico con unas características entre sí totalmente diferentes. Entonces, una hidromiel producida en el Carmen de Bolívar es totalmente a una producida en San Mateo, Boyacá, a una producida en Ribera Huila. Entonces,
A raíz de esto se han ido generando otras empresitas con unos productos exclusivos, pero siempre y cuando el aspecto de calidad tiene que estar muy bien, porque por ejemplo un problema que tenían las mieles era que todas sabían mucho a humo. Cuando tiene mucho humo, entonces cuando se hace la fermentación, el alcohol saca esos vapores y si uno huele ese vino huele a humo y no se sienten los atributos deseables o los que realmente se buscan en un vino. Bueno, entonces aquí ya se tienen, digamos, empresitas que producen vinos exclusivos, vinos asociados al origen geográfico, al origen de la abeja y al origen botánico. Entonces aquí se tiene un vino que es de, o sea, un vino de miel, pero la miel es el mielato de roble, ese roble endémico que les he mencionado ahora. Bueno, entonces, lo que pienso es que en Colombia tenemos que relacionar la biodiversidad con el desarrollo tecnológico para lograr generar valor a los productos y que digamos todo está ahí, sino que no lo hemos visto, porque en Colombia pues no se puede hacer lo mismo que se hace en otros lugares, pues porque todo es completamente diferente, pero realmente conocimiento científico todavía hay muy poco y se puede aprovechar porque se tiene el conocimiento ancestral. Bueno, entonces eso era lo que quería presentar por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Marta Kikazan. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. En el chat envié el formato para la asistencia. Buenas Creo que... noches. Buenas noches, Jesús. Adelante, si tiene pregunta. Buenas noches, profesor Marco. Me alegra saludar, doctora Marta. Cuánto me alegra escucharla. Eh, y bueno, es muy importante esa visión y esa apertura que se tiene. Yo siempre he insistido en algo, doctora, y es que los modelos, diríamos, europeos, el desarrollo, y a mí me preocupa algo del tema de Colombia cuando hablamos de inocuidad. Yo pienso que hablar de inocuidad en nuestro país es hablar de como de una extrema donde no le hemos dado espacio a esa parte ancestral. Y me alegra lo del biche. Eso siempre lo aplaudí porque creo yo que fue un acierto en darle la continuidad a esos procesos ancestrales. Pero se nos olvida que la forma de producir de nuestros ancestros, valga la redundancia, han sido ancestrales. Entonces, las normas aquí en nuestro país, yo siento que son muy taxativas. Y siempre he colocado el ejemplo, por ejemplo, como Alemania. Alemania tiene 1.390 cervecerías y el 90% de esas cervecerías en Alemania son artesanales. Y en Colombia es muy difícil porque en Valledupar se intentó hacer una cervecería y porque no tenía esa gran infraestructura, porque no se tenía, diríamos, eh, esos artículos brillantes que a veces uno exige también como profesionales cuando llegan a esos sitios que ve de pronto al campesino en el sector rural y que no le ayudamos a construir, ¿verdad? Ese conocimiento, con ese conocimiento profesional, ese conocimiento implícito que tenemos nosotros, con ese conocimiento tácito que tienen ellos, en poder nosotros de una forma hacer una sinergia con esos conocimientos, pero debemos ser muy más flexibles en la norma. Y usted colocaba el ejemplo del suero costeño en Bogotá, que es muy difícil que allá lo consuman, pero es que en nuestra región Caribe, el suero costeño, bueno, Claren, eso tiene fama, el suero de Claren, pero la gran mayoría del suero que nosotros consumimos en nuestro desayuno, es de origen artesanal y no pasa nada.
Entonces yo pienso que es como una forma cultural que a veces le metemos mucha presión a esas personas que quieren producir, que quieren hacer, que tienen una cantidad de ideas, pero mientras exista un monopolio, en el caso de la cerveza que le estoy diciendo de Valledupar, que se intentó hacer una cerveza, en el tema de Córdoba, que se hizo una cerveza de yuca, pero entonces inmediatamente Bavaria también sacó otra. Entonces yo siento que nosotros como profesionales, desde nuestra óptica, tenemos que ayudar también a mirar a ver esos puntos críticos, que es lo que no deja surgir este país, porque créame que sí hay buenas cosas para hacer, pero es que inmediatamente le dice, ah, no, pero es que usted para venderle eso a una empresa tiene que tener INVIMA. Y entonces como una persona esa que apenas está empezando a tener sello INVIMA, entonces como a nosotros es mirar a ver de qué forma se puede flexibilizar la norma para que de alguna u otra forma esas personas puedan participar en el desarrollo de toda esa gama de productos que tenemos y que no hemos dado para el mundo. Entonces eso es como, diría yo, como dejarlo ahí como a forma de mirar nosotros desde la academia cómo podemos ayudar a la flexibilización de esa norma para que se le dé como una tendencia a lo artesanal y que eso se tenga como un trato. Muchas gracias. Sí, sí, usted tiene razón, pero por eso es que yo digo que es tan importante, digamos, como estas charlas en ingenieros de alimentos que se están formando, ¿sí? Y que se están formando no en la ciudad, sino que se están formando en la distancia, en Colombia. O sea, el papel de estos ingenieros de alimentos y de ingenieros industriales es muy, muy importante. Porque, por ejemplo, en Bogotá pasó que los envueltos de mazorca en los ameros morados que los compraba, porque los ameros morados le dan un sabor y un color muy especial al amero. ¿Qué pasó los ingenieros de alimentos que hicieron la inspección a la fábrica? Que no se deberían usar esas cáscaras naturales, que tenían que emplacarlo en aluminio o lo tenían que empacar en plásticos marcados con tintas moradas, ¿sí? Entonces, realmente es desde la formación yo digo, de nuestros ingenieros, como que tienen que ir tomando conciencia y criterios, ¿no? Hasta qué punto se puede exigir en una norma y hasta qué punto ese conocimiento ancestral es muy válido, ¿sí? Es muy válido, o sea, una cáscara de estas naturales protege muchísimo más y es mucho más inocua que un empaque plástico que yo utilice, que va a ser calentado además, ¿no? Entonces, sí, esto es por eso es muy importante. Yo digo que la formación que está dando la UNAD formando ingenieros de alimentos es clave porque son personas que conocen el campo en su mayoría y que tienen que aprovechar esa transición sin olvidar pues lo que ya se conoce del campo. Sí, muchas gracias, doctora Marta, de verdad, doctor. Profesor Marco, gracias por la oportunidad. Gracias, Jesús, por la intervención. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. En el chat, como les decía, bueno, creo que los invitados, los que no son de la UNAM, no tienen acceso al chat, pero yo envié un formato de asistencia. Digamos, hay varios invitados que yo conozco, lo puedo contactar e enviarle después el formato de asistencia. También por el grupo del semillero, profe, lo puede compartir. Sería tan amable, Listo, no sé por. listo.
Bueno, entonces, nadie tiene más preguntas. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, profesora Marta Kikazan, Bueno, por la charla. Creo que de verdad eso es muy importante, es algo que, digamos, bueno, claro, a mí como italiano siempre esa parte de las denominaciones de origen es algo, digamos, bastante importante, como mostró, digamos, en la tabla la profesora Marta. Claramente en Italia hay muchos productos que tienen denominaciones de origen y eso de verdad le da valor. Pero, como decía la profesora Marta, con la biodiversidad que tiene Colombia, claramente también aquí hay mucho potencial para desarrollar eso. El camino no es fácil, eso sí es verdad, y no es tan simple en muchos aspectos, pero bueno, hay que empezar a pensar en eso y a desarrollar posible producto que puedan tener denominación de origen. Entonces, bueno, muchas gracias por la participación y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Marco. Muchas Bueno, gracias. Muchas bueno, gracias. gracias a todos.